a veces yo puedo tropezarme y pido misericordia. Dios me perdona, pero si tú te tropiezas, no, ese hijo del diablo, ese no sirve. Pero para mí Dios tiene que tener misericordia, pero para el hermano Dios no puede tener misericordia. Corazones dañados en nuestras congregaciones, donde sus propias agendas las quieren alcanzar o sus propios éxitos los quieren alcanzar aplastando a otra persona. Amigos, en donde no los hay. ¿Hay perseguidores? Sí, hay perseguidores. No todos son perseguidores. Nuestra mente en eso, en que cuando alguien te está persiguiendo, te conviertes en una persona bienaventurada, tú vas a entender que ese que te está persiguiendo lo que está haciendo es empujándote más para la presencia de Dios. Lo que perseguía, esparcía, dañaba, hacía daño sin saber. Pero una vez que fue Pablo, fue diferente. En vez de esparcir, dijo, espérate, esparcía antes, nos vamos a hacer esto mejor. Ahora yo tengo una dirección de un espíritu, vamos a unir. Dios le bendiga a cada una de las personas que nos puedan estar escuchando. Esto es Radio Camino al Cumplimiento. Le damos gracias al Señor porque otro día más Dios nos ha permitido poder estar aquí juntamente con ustedes. Esperamos que la bendición del Señor esté sobre cada uno de ustedes. Suscríbase, dale like, comente. Esperamos que Dios le siga bendiciendo. Así como hay personas que han sido bendecidas, usted comparta, haga obra de evangelista y que personas también puedan ser administrados, así como nosotros en el Señor somos administrados. Y hoy nos sentimos muy contentos. Estamos aquí con mi persona, Jonathan Castro y Reinaldo Collazo. Yo sé que hoy no es la excepción de las bendiciones que Dios nos ha podido dar. Y yo sé que el tema de hoy, la conversación que vamos a tener va a ser bastante interesante. Y yo sé que Reinaldo tiene ese mismo sentir. Reinaldo, ¿cómo te encuentras hoy? Amén, Jonathan, Dios te bendiga y que la paz de Cristo esté sobre ti en esta hora y Dios les bendiga, amada audiencia, y que la paz de Cristo esté sobre cada uno de ustedes. Jonathan, estoy bien, fíjate, estamos bien, estamos gozosos de esta manera. Hoy tenemos un tema especial. Hoy vamos a hablar sobre perseguidores de la iglesia, Jonathan. Es algo que es bien importante y es como a veces nos convertimos perseguidores de la iglesia. A veces nosotros pensamos que la iglesia son las cuatro paredes, pero nosotros pasamos a ser la iglesia y nosotros mismos a veces también nos ponemos a ser perseguidores de otras personas, a lo mejor con las actitudes, a lo mejor con cualquier cosa que uno haga, y a través de esta conversación que vamos a tener yo y tú, nos vamos a dar cuenta a veces cómo nosotros nos ponemos a perseguir la iglesia, así como lo hizo Saulo. No, tienes razón. Porque Saulo fue una persona que persiguió la iglesia, y a través de esto vamos a aprender de qué manera él la perseguía y de qué manera a veces nos convertimos en un Saulo y nos convertimos perseguidores de iglesia. Pues sabemos que el tema, hermano Jonathan, es perseguidores de la iglesia, y vamos a leer en 8:1, y todo aquel que tenga una Biblia puede buscarla, leerla, seguirnos. En el libro de los Hechos, ¿verdad? En el libro de los Hechos 8:1. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, ¿verdad? Empezaremos con esta conversación con algo bien interesante, Jonathan, y es que dice que en aquel día hubo una gran persecución, y en esa persecución se esparcieron los apóstoles. O a veces nosotros con nuestras actitudes, Jonathan, hacemos que esto suceda en la iglesia, hacemos que las personas se esparzan como hizo Pablo, porque nosotros actuamos mal, decimos cosas que no son debidas como son. La palabra habla del amor, hablamos de amor de boca para afuera, nunca lo demostramos. Y así como Pablo, escuchaban de Pablo, alias Saulo, o Saulo, alias Pablo, pues tú sabes, porque primero fue Saulo y después se le cambió el nombre cuando estuvo el encuentro con Dios. Pero lo que quiero decir es que así, esta actitud que él tenía, a veces nosotros las tenemos. A veces hay personas que piensan de esta manera, quieren ir a congregarse en un lugar. ¿Y quién se congrega allí? Te hacen la pregunta, Jonathan, ¿quién se congrega allí? El hermano Reinaldo. Muchacho, no, yo no voy para allá. Ese varón lo que hace siempre es estar criticando y de eso, y en vez de ayudar a uno a que uno quiera buscar esa presencia, lo que hace es que uno se vaya. Así hacía Pablo. Escuchaban el nombre de Saulo, y ¿qué hacían las personas? Huían.
A veces con nuestras actitudes nos convertimos en esto, en el Saulo, de que escuchan nuestro nombre y dicen, ahí no me meto yo. En vez de que hacer lo contrario, tú sabes, que cuando escuchen el nombre de uno digan, ese varón trata a uno con amor, ese hermano sabe compartir, hermano Jonathan. Y es muy, ¿verdad? Es muy interesante mirar la cuestión de ser perseguidores de la iglesia y como estabas diciendo, Rey, yo creo que a veces sucede ese mismo caso donde la mayoría de las veces las personas tienden a sentir esa cierta atracción de ser perseguido o de encontrarse en un lugar, por así decirlo, incómodo, donde, como tú traías tu ejemplo, tu propio ejemplo de que pues tal persona está allá, no voy a llegar allá. Y es bien interesante ya que queremos hacerlo, ¿verdad? Ver como la idea de la persecución. Y Rey, pero quería preguntarte, quién en sí era Saulo dentro de ese tiempo? Pues mira, vamos a hablar de Saulo y vamos a explicar un poquito de él, cómo salió, cómo se crió, con quién estudió y todas estas cosas, ¿verdad? Y Saulo de Tarso es conocido como el apóstol de los gentiles, el apóstol de las naciones o simplemente el apóstol. Saulo nació en Tarso en el seno de una familia acomodada de artesanos, de la tribu de Benjamín, judío, fariseo de cultura helenística que poseían, una palabra bastante helenística, pero la pude decir bien, gócese hermano, que para eso estamos, gócese con Cristo. Dice que poseían el estatus jurídico de ciudadanos romanos. Según la costumbre judía, desde los 5 años aprendió a leer la Biblia hebrea. Y a los 15 años fue enviado a Jerusalén para formarse a fondo en el conocimiento de las escrituras y de las tradiciones y el método rabínico con el famoso rabino Gamaliel. Y a su educación rabínica debe Pablo no solo muchas ideas religiosas y un conocimiento a fondo del Antiguo Testamento, sino también su dialéctica y su método adquirió así una sólida formación teológica, fisiológica, jurídica, mercantil y lingüística. Hablaba griego, latín, hebreo y arameo. Jonathan, ese era el gran Saulo. Mira la inteligencia, cómo se crió, cómo trabajó, como podemos decir, se crió en una cuna de oro. Pero había un problema. Había un problema. Se crió en todo esto, pero tenía un problema, que era un perseguidor. Y mirando todo este caso, ya nos podemos dar de cuenta que el estatus de Pablo era un estatus muy reconocible. Estamos hablando de una persona bien preparada, estamos hablando de una persona bien equipada en cuestiones de una manera intelectual, como decía, lingüísticamente hablando, religiosamente hablando. Estamos hablando de que de temprana edad ya le estaba estudiando la Torá, ¿sabes? Ya él tenía el conocimiento bastante amplio y ver que dentro de su desarrollo y su carrera lo llevó a tener, por así decirlo, esta gran profesión, no tan solo en el aspecto religioso, sino jurídico. Por eso es que también se le consideraba a Pablo como fariseo, y es que muchos de los fariseos tendían a tener estas posiciones de alto nivel y de alta grande reputación, así como Pablo la tenía. Y miramos y observamos que cuando miramos los estatus de persecución que a veces queremos ver y queremos asociar hoy con lo que es la iglesia, vemos la preparación, donde siempre se tiende a mirar y a observar a la persona por cierta preparación o cierto equipaje que tenga, cierta inteligencia que pueda tener, tiende a ser la persona que más se admira. Y a veces no nos damos de cuenta que muchas de estas personas tienden a ser los perseguidores, como también pasa lo opuesto al otro lado, de personas que posiblemente no están preparadas, no tienen su gran profesión, no tienen su carrera, y esas cuestiones a veces suelen ser los conflictos de la persecución que a veces viene pasando dentro de la iglesia, donde ambos siempre tienden a perseguirse mutuamente. Y Pablo, en este caso, podemos darnos de cuenta que él siempre mostró
esta tensión de persecución específicamente con la iglesia. Pero Reinaldo, quería saber, ¿por qué razón tú crees que Saulo perseguía a la iglesia? Porque, como decíamos, estamos hablando de un hombre preparado, un hombre equipado, un hombre que no tenía necesidad en cuestiones de tener que buscar otro, por así decirlo, otro estilo de vida como perseguidor, sabiendo que tú nos acabaste de decir que él tenía todas estas preparaciones y con todo y eso le dio interés de perseguir a la iglesia. Y queremos saber por qué razón él podía, ¿verdad?, estar persiguiendo a la iglesia. Pues mira, antes de caer, ¿por qué él lo hacía, Jonathan? Dijiste algo bien importante, ¿verdad? Y es la preparación. Hay momentos en el cual podemos prepararnos en algo, pero tenemos que llevar esa preparación siempre en balanza. ¿Por qué? Porque la preparación es buena, pero cuando te quieres ir de más, ahí es cuando nos convertimos en perseguidores. ¿Por qué? Porque si tú no tienes la misma capacidad que yo, tú no sirves. Si tú no crees en lo mismo que yo creo de tal magnitud de alto que estoy, tú no vas a servir para nada. Exacto. Y así a veces nosotros nos convertimos en opositores en todas estas cosas. Nos oponemos porque no tienen la misma capacidad que yo, y no es así, porque cada cual tiene su capacidad. Pero la razón por la que Saulo perseguía a la iglesia fue por la religión judía que él seguía. Acuérdense, hermano, que la religión judía negaron a Cristo. Eso es una. Todavía hay judíos que todavía lo están esperando. La enseñanza que tenían cuando Cristo vino, no creían que él era el Cristo, hacían las cosas como les daba la gana, oraban por las personas cuando les daba la gana. De esta manera que Pablo fue inducido y no digo que no fue criado con inteligencia, pero se fue a un extremo en el cual pensó que lo que él hacía lo estaba haciendo bien. Y a veces nosotros nos vamos a un extremo que porque una persona sepa un poquito menos que uno, ya esa persona no sirve, ya lo queremos echar hacia un lado. O no, mira, este no sabe nada. Como si la enseñanza y el aprendizaje todo el mundo tuviera la misma, el mismo potencial de aprendizaje. Hay personas que pueden aprender en un día, hay personas que pueden aprender en 2, hay personas que pueden aprender en 3. Y eso es lo que nosotros debemos entender, pero de esta manera que fue Pablo criado, imagínate, a los 5 leyendo la Biblia, Jonathan. A los 5 yo creo que yo ni caminaba todavía. A los 5 yo estaba cogiendo cocotazos y chichones. ¿Tú me entiendes? Imagínate la enseñanza que él tuvo, que fue una enseñanza buena, pero esa enseñanza buena no estaba dirigida correctamente como Dios quería al principio. Pero después fue que fue a empezar siendo guiado, entonces hizo las cosas bien. Pero mira, en Hechos 9, 1 y 2 dice que Saulo respiraba amenaza y muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote a pedir carta. A veces nosotros somos como en este versículo que habla Saulo, a veces nosotros amenazamos de la manera que actuamos con las personas. Porque a lo mejor no llenó o los requisitos, no llenó mis expectativas como yo creía que él fuera. Y a veces me pongo de la actitud que tenía Pablo en este versículo que decía que respiraba muerte. A veces nosotros con nuestras actitudes podemos respirar muerte hacia ellos. Y a veces no sabemos el daño que podemos hacer a estas personas. A veces con una actitud nosotros podemos hacer que esa persona se vaya de la iglesia. Y después la excusa es, no estaba bien puesto, no estaba bien ciñido. No, a veces no es eso, a veces hay cosas que duelen, a veces hay actitud. Mira, a veces una palabra duele, pero a veces una acción duele más que una palabra. Y a veces con nuestras acciones perseguimos a estas personas y lo que hacemos es, no las matamos físicamente, pero espiritualmente las matamos, espiritualmente las alejamos de Dios. Y dice aquí, y vino el sumo sacerdote a pedir carta. A veces si a nosotros no nos agrada una persona, vamos donde el pastor. Mire, pastor, no me gustó lo que hizo aquel varón. Mira, a ver, buscando como que la aprobación para poder sacarlo más rápido todavía. Como si fuera así, sabiendo que el pastor va a tener misericordia de la oveja herida y de la oveja buena. Y a veces nosotros, esto estábamos hablándolo, ¿te acuerdas, Jonathan? Que
a veces yo puedo tropezarme y pido misericordia. Dios me perdona, pero si tú te tropiezas, no, ese hijo del diablo, ese no sirve. Pero para mí Dios tiene que tener misericordia, pero para el hermano Dios no puede tener misericordia. Y esa es a veces la ignorancia que muchas personas, Jonathan, pensamos. Esa es la ignorancia, que Dios va a tener misericordia de nosotros porque nos ensuciamos las manos, pero si el otro se ensucia las manos con el lodo, no, Dios no se puede ensuciar como se ensució contigo, es más que conmigo nada más, no. A veces tenemos que analizar y sentarnos también y tener esa misericordia que Dios ha tenido con nosotros, con el hermano también, pensar y decir, bueno, si Dios tuvo misericordia conmigo, ¿por qué no con él? Si dice la palabra que si el hermano se cae, ayúdalo a levantarse, es mejor 2 que 1. Mira, dice el 2, y le pidió carta a la sinagoga de Damasco a fin de que si hallase algún hombre o mujer en este camino, los trajere presos a Jerusalén. Esa es la actitud que a veces tenemos nosotros. Que si aquel no vino bien vestido, voy donde el pastor, mire, no le dé parte a ese. Mira cómo vino vestido. Sin tú saber la economía de la persona. Mira, yo sé que la palabra habla del pudor y que de nosotros debemos vestir correctamente y todas estas cosas, Jonathan, pero hay personas que no tienen el mismo bolsillo que yo. Hay personas que no pueden tener el mismo dinero que yo puedo tener. Pero a veces con lo único que tienen, lo hacen y lo hacen con amor y lo hacen con humildad. Y nosotros nos convertimos en Saulo y los perseguimos y decimos, mira, no, a este hay que tirarlo para el lado. A este hay que echarlo para el lado, no sirve, no. Mira cómo viste o mira esto, no. No, hermano, nosotros tenemos que analizar y siempre respetar y ayudar a todas estas personas en vez de perseguirlas y alejarlas. A veces creemos que el pastor es para uno nada más y sabiendo que el pastor tiene 99 ovejas, pero él va a atender más que a la 1 y a la 2 porque esas son las más puffy. La 1 y la 2 son las más puffy, las otras son las flaquitas, no atienda a las flaquitas. ¿Tú me entiendes? Esas actitudes a veces nosotros las hacemos, Jonathan, las hacemos. Mira, dicen que los cristianos a veces nos convertimos en opositores. Así como Saulo, hay muchos opositores que se oponen al crecimiento de los demás. A veces tú ves que una persona está creciendo, Jonathan, y como que te da celo, pero si tú estás ya en la cima, mira, por ejemplo, vamos a ponerlo de esta manera, hermanito Jonathan, porque es que esto me administró, yo sé que va a administrar a muchas personas. Mira, a veces se nos da la oportunidad de ser maestro, ¿verdad? O de lo que sea. Tú aprovechas la oportunidad, pero te cansa porque quieres algo más, no quieres seguir siendo maestro, ¿verdad? Le dan la oportunidad a otro y entonces te empiezas a quejar porque le están dando la parte de, pues si estás cansado, tú dices que tú no quieres de esto más nada, pues vamos a darle la oportunidad a otro. Siéntete orgulloso de que le den la parte a otro para que esa persona crezca, no te molestes si tú lo tuviste en las manos. Mira, en la Biblia hay un ejemplo bien bueno, Jonathan, antes de pasarte la parte, ¿verdad? Y es que el hijo pródigo, cuando se fue de la casa, que él quería regresar, regresó. Y cuando el papá lo vio, el papá se sintió contento. Pero el hermano no se sintió con la misma alegría porque el papá le dijo, vamos a hacerle el lechón más gordo. Y vino el hermano a pelearle al papá a decirle, pero ¿cómo que tú le vas a hacer el lechón más gordo a este hombre si yo llevo aquí toda la vida trabajando contigo y a mí tú nunca me has dado el lechón más gordo? Porque no has querido, porque todo lo has tenido en las manos y no lo has querido. Y hay personas en la iglesia que todo lo tienen en las manos para poder ejercerlo y no lo hacen. Y después cuando le dan la oportunidad a otro para crecer, ahí es que empiezan a pelear y a enojarse. Y cuando eso sucede, ahí es cuando nos volvemos perseguidores. Pegamos a perseguir a las personas simplemente por algo que tú tenías y siempre lo has tenido ahí y no quisiste ejercerlo. ¿De quién es la culpa? De nosotros mismos. ¿Ves? Hay veces que hay personas que buscan la manera de hacerte sentir mal de cualquier manera, simplemente o porque a lo mejor eres un poquito más feo o no eres fácil de digerir, porque hay personas que no son fáciles de digerir, pero todo es por una prueba que Dios manda, porque Dios sabe
por qué te ha puesto esa persona. Y es para aprender, tú sabes, a lidiar con todas estas cosas. A veces te critican como algunos, Dios los usa. Si Dios te usa de alguna manera, a mí no me gustó cómo Dios lo usó, pero ¿por qué? Si esa es la manera que Dios lo usa. Dios usa a Jonathan de una manera y me usa a mí de otra, porque yo me voy a enojar de la manera que Dios utiliza a Jonathan. Mira, más importante, en Hechos 6, 11 al 13, y aquí es cuando nos volvemos opositores a todas estas cosas, así como esto, como sucedió con Esteban. Dice 6, 11 al 13, dice, entonces sobornaron unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Mira, hay personas que se prestan para mentir simplemente porque no se llevan contigo, o porque no le gustan la manera que tú actúas, o porque no le gusta la manera de que tú buscas de Dios, o porque no te gustan. Pues hay personas que se convierten aquí como hicieron con Esteban. Vamos a ir a mentirle al líder que este hizo esto, que este hizo aquello, para que lo saquen, o para que hagan algo con él, o lo muevan de donde estamos. Y a veces nos volvemos así, hermano. A veces nos volvemos. Y dice, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetieron y le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Hermano, a veces los cristianos que mienten con tal de destruir con mentiras al hermano, lo hacen, hermano. A veces yo miento con tal de destruir a mi hermano porque no me gusta de la manera que actúa, o no me gusta su, su actitud, o cómo él habla, o cómo se expresa con las personas. Mira, yo siempre he dicho que un bebé, Jonathan, no nace caminando. Se conlleva tiempo para que él aprenda, y la práctica es lo que va a ser la perfección. Porque a veces no pensamos, la persona necesita una práctica en algo para ayudarlo para que se ejerza mejor. No, vamos donde nuestros líderes a mentir, como hicieron con Esteban, diciendo falsas cosas, mintiendo, con simplemente que lo saquemos, que lo empujemos. Hermanos, eso nos hace opositores a la palabra de Dios. Eso nos hace perseguidores de las personas, hermano Jonathan. Interesante, Rey, que cuando uno habla de esta cuestión, uno siempre tiene que observar o mirar que cuando el estatus de Pablo, al él ser perseguidor por el motivo que el Rey nos presentaba, el motivo de la religión, hay que entender que por encima de eso, por encima de él estar detrás de defender su propia religión y tratar de mostrar, vamos a decir, desacuerdo total de tal magnitud a odiar a los cristianos dentro de esa época, o odiar a los apóstoles, tanto que los quería matar, es un problema. El problema en sí no está en lo que uno puede creer, lo que uno quiere alcanzar, sino que hay un problema de corazón y de conducta. Cuando uno mira y uno observa lo que sucede dentro, no tan solamente dentro de las iglesias, sino dentro del corazón del hombre, hay que entender que sobre toda cosa que el corazón proyecta y muestra, hay que entender que el corazón mismo tiene engaño. Y ese engaño nadie en sí lo va a comprender sino el mismo Dios. Y yo creo que ahí hay un motor que alimenta la persecución, o alimenta esta persecución eclesiástica que pasa dentro de nuestras iglesias, donde podemos ver este grupo de personas, o podemos ver personas que toman o se prestan para esto de tal magnitud que están dispuestos a mentir, están dispuestos a engañar, están dispuestos a dañar el testimonio de otras personas con el propósito de ellos alcanzar un cierto éxito, o mejor dicho, promover algo que les beneficie. Y hay que entender
que si nuestro éxito depende de mi mal corazón, usted debe de entender que eso no es éxito. Eso es simplemente lo que tu corazón grita. Y hay veces que nuestro corazón, por no lidiar nuestro corazón con cosas que posiblemente no estamos de acuerdo, como sucede, hay hermanos que tienen ciertas cosas o cosas que nosotros queremos o anhelamos o deseamos, y por no tener un control en el corazón con la maldad, cuestiones de envidia, del celo, que es algo que comúnmente se ve en la iglesia, pero no puede ser aplaudido porque sea algo común, sino es algo que se debe de lidiar. Esto va a crear donde dentro de nuestras congregaciones vamos a tener personas donde su celo se alimenta, no porque ellos lo lidean, o mejor dicho, no porque ellos traten de qué cosas le están llegando, sino que ellos mismos, por cuanto se les sigue aplaudiendo sus malas prácticas, o mejor dicho, se les sigue aplaudiendo sus difamaciones y se les sigue aplaudiendo todo lo que estas personas dicen por no tomar papel ni riendas en el asunto, lo que estamos consiguiendo son personas que son bombas de tiempo, son talismanes espirituales, donde ellos mismos son bombas, donde ellos están dispuestos que donde ellos se metan, ellos van a causar el peor peligro posible para la vida de esa persona. Pablo es el perfecto ejemplo de eso. Por eso es que cuando Pablo necesitaba llegar a un lugar, ¿a dónde iba? Iba al sacerdote. Lo mismo pasa, como Rey nos está diciendo, hay personas que tienden a mirar esta cuestión y posiblemente el líder con su inocencia, su misericordia, pues dice, por protección a la congregación, comienza a mirar esos comentarios de confianza, pero hay que hacer nuestra investigación. ¿Por qué razón? Porque muchas de estas personas entran a las congregaciones con propósitos, tienen agendas ocultas donde día tras día lo que hacen es alimentar su éxito y no sacar el beneficio por el otro hermano. Es como Rey nos hablaba, Rey nos decía, eso crea celo, crea envidia, crea enojo personal en contra de mi hermano. Cuando tú miras el contexto de la Biblia promueve de que el cuerpo de Cristo se alimenta de amor. Y el amor, de la única forma que yo lo puedo apagar es con todo lo opuesto al amor, el enojo, la envidia, el celo. Si ese es el motor de la iglesia, ¿qué tú crees que va a pasar con los hermanos? Los hermanos no van a poder vivir juntos. Lo que va a pasar es lo que pasó en Santiago, en la carta escrita por Santiago. ¿Qué dice? Dice, ¿cuáles son las guerras y los pleitos que ustedes tienen? Él dice, no son pleitos que hay dentro de tus miembros. La guerra no es una cuestión que está adentro, sucediendo dentro de tus miembros. Y eso sucede porque hay corazones dañados en nuestras congregaciones donde sus propias agendas las quieren alcanzar o sus propios éxitos los quieren alcanzar aplastando a otra persona. En caso de Esteban, eso fue lo que pasó. Como no podían parar a Esteban, ¿qué hicieron? Vamos a sobornar a todo el mundo. Sobornemos a la ciudad, sobornemos a todo el mundo y digamos de que él está blasfemando contra Moisés y blasfemando en contra de Dios. Esto es tristemente la imagen de la iglesia. Yo no sé, Rey, si tú te das de cuenta, ¿verdad? Para continuar, tú puedes mirar el modelo de los mensajes. Yo respeto a cualquier persona que tenga este tipo de estilo de mensaje. Lo único que siempre me ha dado una sensación de que siempre es algo en contra del hermano. Por ejemplo, Penina y Ana, que hermano, el mismo mensaje, que deja que Penina siga hablando, Dios te va a dar tu bendición. Siempre es una guerra con Penina y Ana. ¿Y quién es Penina? La hermana que no te quiere verse, no te quiere hacer ver crecer. Oye, qué casualidad que todo el tiempo es la hermana. Ese siempre ha sido el mensaje dentro de la iglesia. ¿Cuáles son los enemigos? Los hermanos de la iglesia. ¿Cuáles son los oponentes? Los hermanos de la iglesia. Oye, qué casualidad que nunca se ha tomado el tiempo de investigar por qué razón mis hermanos entienden que hay algo que se debe de resolver. Ah, claro, de que hay personas que sí, hay maldad en el corazón y van a hacer daño, pero no todo el mundo está en contra tuya. A veces, No a todo el veces mundo es a Penina. veces los persiguen, Jonathan, y se persiguen ellos solos, la La sombra. sombra, ellos están asustados de su misma sombra. No, pasa algo, el hermanito, y ese es el mismo, ese es mirándolo del lado, un lado un poquito diferente, porque volvemos al mismo caso. Para la iglesia, todo el mundo lo está persiguiendo. El hermano de la iglesia, todo el mundo lo está persiguiendo.
No, es que yo estoy viendo que los hermanos tienen algo en contra de mí. ¿Por qué razón? No, porque él pensó que los estaban mirando mal y era que el hermano estaba durmiéndose en la iglesia. Son cosas que la misma mente de la persona comienza a crear. Le pasa por al lado a un hermano, no, ese hermano no tiene ganas y el hermano no estaba ni pensando en usted, porque creamos enemigos de la nada. No, Y el a caso, veces cuando entras sin darte cuenta, me pasó por el lado ni me miró, parece que hoy la tiene a contra. Eso. exacto, y es el mismo estatus que cuando creamos perseguidores, que aclaro, hay perseguidores, hay hermanos que quieren aplastar para tener su propio éxito. Eso lo estaba experimentando Pablo para vencer a los cristianos. Eso es claro, pero también tenemos hermanitos que lo que están es sobornando con propósito para dañar a las personas, pero también tenemos hermanitos que lo que hacen es creándose enemigos en la iglesia, que no hay ningún tipo de necesidad de que usted lo tenga. Hay veces que usted va a llegar a la iglesia, usted se va a encontrar con diferentes caracteres que a usted no le va a gustar. Usted debe de entender que la iglesia no es una imagen de tu idea. La iglesia es cuerpo de Cristo, es un componente diverso que tiene diversidad de caracteres, tiene diversidad de pensamientos, pero sobre toda esa diversidad, la Biblia nos manda a tener un mismo pensar, la Biblia nos manda a tener una misma fe. ¿Por qué razón? Porque cada una de estas cosas, aunque siempre vengan a tener cuestiones diversas, siempre vamos a estar conectados a la misma visión, a la misma idea y a la misma fe. Y por eso, Rey, es que a veces se ha perdido el amor en el cuerpo porque todo el mundo está en contra. ¿Cuáles son los mensajes? No, que me empujaron con violencia para que cayere, pero me ayudó Jehová. Hermano, somos el cuerpo de Cristo y yo no le quito que hay hombres que se levantan en contra de las personas, yo lo creo, pero también lo que se ha creado es un grupo de personas donde todo es enemigo. Alguien que por ejemplo, le diga, mira, varón, yo creo que usted puede cambiar esa forma de hablar. No, es que el diablo se me levantó y me está haciendo la guerra. Hermano, ¿usted cree que cuando usted canta usted pueda mejorar? Mira, le doy este consejo. No, eso es el diablo que se levantó, no le gusta con la forma en como yo canto. Hermano, por amor a Dios, es porque a veces no tendemos a mirar las cosas donde podamos ver el beneficio. Siempre estamos buscando lo negativo en todo. El hermano vino a hablar donde mí, es que me tiene ganas, es que ese es el día. Me vino a criticar. Seguro, No, no, un consejo que se te viene a dar de buena manera, no, ya me está criticando. nunca queremos ver el lado bueno y eso son, ¿verdad? Eso es solamente un aspecto que yo sé que en el caso de Pablo no se habla, pero sí lo toco porque esto sucede, Rey, esto pasa dentro de la iglesia y a veces, vamos a decir, eso a veces se condena. Por eso es que te digo que los mensajes, ¿cuáles son? De Ana y Penina. Me empujaron con violencia para que cayere. ¿Cuál? Se levantó el diablo. Usted le pregunta cuál fue. No, el hermanito me miró mal. En verdad tú estás creyendo que el diablo se levantó porque el hermanito te miró mal y posiblemente fue por otro motivo. La razón es que a veces estamos creando, y específicamente nosotros, creamos enemigos en donde no los hay. ¿Hay perseguidores? Sí hay perseguidores. No todos son perseguidores. No todos son perseguidores. Pero, Rey, No, continuando pero con... además de eso, Jonathan, entendemos que no todos son perseguidores, pero los que son perseguidores también pueden tener la oportunidad, como le pasó a Saulo cuando Sí. tuvo el encuentro con Dios. Ujú, A lo mejor estos perseguidores, y eso es lo que sucedía con Saulo, ujú. que él fue enseñado, pero no tenía la dirección de lo alto, no tenía la dirección de ese Espíritu Santo. Y esto a veces sucede con nuestra hermano, Ujú. que podrán ser lo más inteligentes, pero no tienen la dirección verdadera que se llama Espíritu Santo para poder hacer las cosas bien. Exacto, exacto. Y eso es bien importante. Ahora, ¿en qué nos convertimos, Rey, cuando somos perseguidos? ¿Sabe qué crea en nosotros esa imagen de, pues, como pasa, como estamos hablando, de que pues una persona tiende, como decimos en el caso de Pablo, era con los cristianos de la época, en la iglesia, podemos ver que tristemente es hermano y hermano, que eso nos hace ver a nosotros, cómo nos convertimos nosotros siendo los perseguidos y ellos los perseguidores. Pues mira, para poder entender estas cosas tenemos que leer la Biblia y aprender que Dios siempre tiene una respuesta para nosotros para poder entender por qué somos perseguidos. Y si eres perseguido, miren, Mateos 5:11, 12 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, ¿ves? Y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo.
Eso fue lo que le sucedió al hermano Esteban. Mintieron contra él, arremetieron contra él. ¿Qué no dijeron contra él? Pero lo que no entendían estas personas que van contra él es que eso te acerca a Dios más. Si pudiéramos nuestra mente en eso, en que cuando alguien te está persiguiendo, te conviertes en una persona bienaventurada, tú vas a entender que ese que te está persiguiendo lo que está haciendo es empujándote más para la presencia de Dios. Porque a Esteban lo apedrearon, lo mataron, pero ¿qué él vio? Los cielos abiertos. ¿Y qué dijo? Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Si nosotros actuáramos más así, tuviéramos esa mente de que si alguien te persigue y tú sabes que te está persiguiendo y tú dices, Señor, no le tomes en cuenta que me está persiguiendo, porque yo sé que estos son pruebas que me están enseñando a acercarme más a ti, pero tener misericordia por él también. Porque, ¿qué tú te crees? Que mis actitudes no hacen que Dios se enoje conmigo. Las cosas negativas que yo hago no hacen que Dios se enoje. O a veces me enojo y lo que me venga a la mente lo suelto, pero no saben que cuando yo me pongo de esa manera, lo que estoy acercando a esa persona es más a Dios. Si pusieran en sus mentes y dejaran la ignorancia de decir, oh, estoy siendo perseguido, este no se lleva conmigo, en vez de decir, oh, este me está acercando a Dios, tú sigues persiguiéndome, que eso me está llevando a la mitad donde es. ¿Verdad? Porque cuando los discípulos fueron perseguidos, ellos se esparcieron por miedo, pero después cuando empezaron a entender, ¿sabes por qué? Porque cuando Saulo tuvo el encuentro con Cristo, estuvo en Damasco ciego por 3 días. ¿Qué dijo Jesucristo? Mandó a uno de sus discípulos a orar por él. Mandó a orar por él y él decía, ¿quién? Saulo. Esto yo estoy hablando acá en mis propias palabras. Jesucristo, mira, chacho, las ganas, mejor vete tú. Sí, ese es el que mata a los cristianos. Sí. Pero ¿qué dijo Jesucristo? Este va a ser uno de los grandes. Tú vete y hazlo. Pero ¿sabes qué? Que así a pesar de que el hermano me esté persiguiendo, por ejemplo, Jonathan, ve que tenemos la confianza y estamos conversando de esta manera. Tú me estás persiguiendo y viene Jesucristo y me dice, vete y ora por Jonathan. Exacto. Yo voy, tengo que orar por Jonathan. ¿Sabes por qué? Porque Dios se va a glorificar en él, pero también se va a glorificar en mí. Como lo hizo cuando mandó a este discípulo a orar por Saulo. Él pensó que Saulo lo iba a matar, pero cuando vio que Saulo cambió, nosotros podemos ver el cambio de la persona. No sé cómo se diga, digo, wow. Pues si Cristo murió por nosotros, ¿y qué él ha hecho por nosotros? Tantas cosas maravillosas. Cosas sobrenaturales. Entonces, ¿en qué vamos a creer? ¿En que el poder de Dios puede cambiar o no? Mira, Esteban fue apedreado y tú sabes que una pedra duele. Sí. Yo no sé si tú en Puerto Rico has jugado las pedras. Sí, no es fácil. Que yo he cogido chichonazos y encima del chichón, un chichón y otro chichón. Una pedra duele y el que te dio la pedra ir donde él y decirle, no te preocupes, no, somos amigos, y darle un abrazo. Y yo creo, Rey, ¿verdad? Yo creo que ahí es donde debería ser la clave en cuestiones de lidiar con el estatus de la persecución cuando es de la iglesia. Exacto. Somos hermanos en la fe. Sí. Si yo veo que mi hermano tiene algo en contra de mí, la Biblia te dice, ve donde él, perdónale su error. Ahora, yo entiendo que hay hermanos que son cabezones, ¿sabes? Hay hermanitos que si se salvan ellos, se salva el diablo. O sea, hay hermanos que son malísimos. Pero la realidad es que cuando tú entiendes lo que es ser cuerpo de Cristo, el primer paso va a ser el amor. El primer paso va a buscar solución al problema. ¿Sabes? Yo no quiero vivir como que todo el tiempo tengo a Penina detrás. Exacto. ¿Sabes? Aunque se entiende que el perseguidor siempre va a estar. Eso va a estar en cualquier lugar donde usted se meta. Va a haber un perseguidor, eso no va a pasar, eso no va a parar. Pero no podemos seguir mirando las escenas como que yo contra el mundo. Yo soy el protagonista principal, todo el mundo es en contra de mí. No, hermano, mire un poquito más allá y observe y medite
¿Qué fue lo que Cristo trató? Los fariseos tenían algo en contra de Cristo. Cristo no tenía ningún problema de resolverle el caso. Cristo siempre le daba una buena respuesta a ellos. Lo mismo tenemos que hacer con hermanos que nos encontramos, que tienen, ¿verdad? Son hermanos un poquito más ásperos en ese aspecto. Mira, el proverbista, hay algo que siempre me llamó la atención del proverbista. Si usted quiere saber cómo su carácter mejora y crece en el Señor, la Biblia dice que hierro con hierro se afilan. Usted quiere echar para adelante en Dios, tienes que aguantar el carácter de tu hermano y tu hermano tiene que aguantar tu carácter también. Por eso es como Rey dice, Pablo, todo el mundo lo vio, ese hombre tiene más truco de cinturón de Batman, hay que cogerle miedo. Pero vimos a Ananías que va donde él y le empieza a orar, pero Ananías primero le habla a Dios, como Rey está diciendo. Ese fue el que nos da, ¿sabes? Ese me dio una corrida de aquí a Damasco. Me estás mandando a la muerte. Exacto. Sí. Y es como tú dices, yo le voy a orar al mismo hermano que lleva criticándome en Facebook. Yo le voy a orar al mismo hermano que lleva hablando mal toda la semana de mí. Y tú me dices ni que ora por él. Ven, ayúdalo. Tú dices, pero Dios mío, o sea, no es para tanto, Dios. O sea, yo te amo, pero así tampoco. Y es que Dios nos quiere enseñar que cuando se trata del amor en la iglesia, es algo que va mucho más allá que simplemente palabras. Y eso es lo que Rey nos estaba hablando, de cuestiones de que tus enemigos van a estar ahí en cuestiones de los perseguidores. Los que se van a oponer bien, siempre van a estar ahí. Pero tú no puedes hacer que todo ese evento se vuelva un caos porque simplemente tenga gente en contra. ¿Sabes? No puedes convertir el escenario como una cuestión de que todos en contra de mí. Eso es el diablo que se... No. Somos iglesia. Somos hermanos, vamos a buscar cómo resolver esto. Que no se pueda resolver esos otros 20 pesos, pero somos hermanos en la fe. Somos hermanos en la fe. Por eso cuando estas cosas suceden, la palabra nos dice que cuando somos perseguidos, que te goces, gózate y alégrate, porque vuestro galardón es grande en los cielos. O hay un galardón en el cielo que va a ser para ti, va a ser grande. Pero tienes que aguantar todas estas persecuciones. Y además, hoy podrás ser tu enemigo, pero tú no sabes lo que él va a hacer mañana y si Dios obra. El problema que nosotros tenemos en la iglesia es que nosotros no nos gusta buscar ¿cómo puedo decir esta palabra? ¿Cómo puedo decir esta palabra, Jonathan? No buscamos el centro del problema, nada más miramos lo superficial. Sí, la raíz del problema. La raíz del problema, si tú te empiezas a buscar la raíz y dices, wow, este hermano es así porque nunca se le ha enseñado esto, nunca se le ha enseñado la palabra correctamente, nunca se le ha enseñado de esta manera. Y cuando tú buscas esa raíz, pues entonces tú vas a saber cómo lidiar. Ok, tú te sientes que estás perseguido cuando no lo estás. Tú buscas la raíz y tú vienes a ver de que no estaba siendo perseguido, sino que el hermano no sabe expresarse o no sabe compartir, nunca le enseñaron a compartir. Pero usted con la dirección de Dios y la dirección del Espíritu, usted viene y dice, wow, yo que pensaba que tú no te llevabas conmigo. Yo que pensaba que cuando tú me pasabas por al lado, no te llevabas conmigo porque no me saludabas. Pero cuando buscaste la raíz, no era porque no se llevaba contigo, es que la persona es tímida y no sabe cómo expresarlo, no me atrevo. O a lo mejor tiene miedo a que si te saluda, haga algo mal o diga algo mal. ¿Tú me entiendes? No, sí, por eso, perdón hermano, esto verdaderamente sucede. A veces nos formamos cosas en la cabeza, vemos sombras donde no hay, ponemos cosas donde no están. ¿Por qué? Porque el enemigo tira dardos y quiere formar esas cosas en tu mente. Él no te va a obligar a hacerlas, pero deja que tú las formes. Y si tú las pones en acción, ¿de quién es el problema? No, nosotros mismos. Porque Saulo fue un perseguidor. Pero después que tuvo el encuentro, ¿qué fue? Un apóstol y un apóstol de los gentiles. O así pueden haber personas, que hayan personas en la iglesia que persigan. Pero busca la raíz a ver qué es lo que sucede. ¿Por qué es que lo está haciendo? ¿Tú me entiendes? Usted no puede decir... nada más por verlo por encima, es por esto, cuando usted no ha ido a la raíz del problema para saber qué es lo que está sucediendo. Y esto fue lo que le pasó a Esteban. Ellos no fueron a la raíz para saber que Dios lo estaba usando, que él tenía el poder de la fe activado. Ellos nada más veían que hacían eso, se manifestaban los dones, se manifestaba lo que se manifestaba y se enfogonaba. Por eso es que en Hechos 7, 57, 58 decían ellos: entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él. Hay personas que
a lo mejor yo no tengo la inteligencia para leer bien y mencionar las palabras bien. Pues digo una palabra maldicha y en vez de venir a corregirme, se tapan los oídos y decir, este es un blasfemo, este está hablando palabras que no... Porque eso sucede, Jonathan. Sí. Y yo lo he visto con mis propios ojos, que a veces decimos una palabra maldicha y ya hasta te maldicen, dicen este animal, este... No, hermano, mira, hay personas que son lentas leyendo, hay personas que son rápidas, hay personas que captan las cosas rápido, hay personas que son lentas. Y estas personas que se tapaban los oídos, era porque el Espíritu Santo estaba utilizándolo, pero como ellos no tenían la dirección ni sabían quién, porque ellos no lo tenían, porque si ellos llegan a tener el Espíritu Santo, entendían que lo que estaba haciendo venía del cielo, no arremetían contra él. Y hay veces que nosotros no tenemos el Espíritu activado y vemos que Dios se está manifestando con el que está dando el mensaje, y como nosotros no lo tenemos activado, estamos en la carne, decimos, ese es un hijo del diablo, ese no sabe lo que está diciendo, y nos volvemos como estas personas. Queremos matarte, queremos perseguirte, queremos tirarte hacia afuera, simplemente porque no tenemos la dirección correcta del Espíritu, porque todo tiene que ver con la dirección del Espíritu para que tú puedas entender. Acuérdense que el Espíritu es el que carga los dones. Exacto. Y uno de los dones es el discernimiento. Y el discernimiento es el que te enseña si la persona tiene un demonio, si la persona está lo que tenga mal o algo. El discernimiento te ayuda. Los cristianos, esto es lo que sucede cuando ven que el poder de Dios se manifiesta en ti, se enojan, no quieren escuchar lo que Dios va a decir o lo que Dios va a hablar. Así como estas personas hicieron con Esteban, Dios estaba hablando, Dios se estaba manifestando, pero como ellos no tenían esa dirección del Espíritu, como a veces sucede en la iglesia, hermano, a veces no hay dirección del Espíritu. A veces le decimos a todo amén, Jonathan. Exacto. Amén. Exacto. Y usted no sabe ni lo que se dijo. Exacto. Y amén. ¿Y qué significa? Que así sea. Y sabrá Dios si es que te está maldiciendo la persona. Y tú estás ahí, que Dios, que así sea. Es bien importante, hermano, siempre prestar atención, analizar la situación, no ser esmandado en las cosas. A veces cuando somos esmandados cometemos errores, criticamos a la persona sin saber por lo que está pasando. A veces, y esto ha sucedido mucho y tú sabes, Jonathan, te vas a reír. A veces Jonathan, yo puedo decir porque pues Jonathan está de lo más bien llorando a todo lo que da. Y yo lo veo llorando y voy donde él a hacer una oración porque está quebrantado o perdió algo. Y Jonathan está llorando simplemente porque está sintiendo la presencia de Dios. Y me pongo a hacer una oración que en realidad no es con lo que Jonathan. Y Jonathan me mira y dice, ¿qué está pasando? Sí, mismo, ¿Tú me entiendes? Pero lo que debemos hacer siempre es autoanalizarnos para no volvernos perseguidores. Mirar que nuestras actitudes y las cosas que hagamos, no hagamos que estas personas se alejen. No hagamos como Saulo, cuando escuchaban el nombre de Saulo, esparcir la iglesia tiene que estar unida. No hagamos como estas personas que mintiendo a una persona que Dios verdaderamente estaba usando, le entraron a pedra. Ahora, estas personas casi siempre también son las personas que le gustan hacer grupos en la iglesia. Tú a veces no te das cuenta que cuando hay un grupito, sí, ellos saludan a todo el mundo, pero siempre se van para el mismo grupito. Sí. Y si yo me acerco al grupito, cuando ven que me estoy acercando, vienen toditos, se callan, dejan de hablar. Jonathan, dejan de hablar. Y cuando tú llegas al grupo para socializar, ya todo el mundo pega a esparcirse, pam, 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 pam. Sí. Cuando tú te alejas del grupo, viene y se forman otra vez. Jonathan, eso es una manera. Eso es una manera, si tú usas la psicología, es una manera de hacer sentir mal a la persona, de hacer sentir y decirle a la persona, no te quiero en el grupo ya. Tú estás en un grupito y yo le Dios te bendiga y voy a saludarlos nada más para decir Dios te bendiga. No es que yo voy a ir a quedarme en el grupo. Voy a decir Dios te bendiga, se callan y se esparcen. Se va el grupito. Hermano, es peligroso. Porque los grupitos a veces lo que forman y con las actitudes lastiman a otras personas. Como si tú vas a decir, ¿qué pasó? Se huele uno.
Estoy apestoso. Espérate, déjame chequear el zapato, a ver si apesto a cicote o algo, qué sé yo, tengo un joto que nada más hice más que llegar. Sí, Hermano, mira, esas actitudes forman cosas en nuestras mentes en los cuales trabajan, y si nosotros somos flojitos de mente, ¿qué vamos a hacer? ¿Insultarlo? Sí. Jonathan. Sí. Ser malcriado. Por eso es que es necesario, como pasó con Pablo. Pablo al principio fue a los mejores maestros. Pero ¿de qué le sirvió si no tenía una dirección del Espíritu? ¿De qué te sirve a ti saberlo todo y no tengas una dirección para saber hablar o lidiar con el problema? Por eso es necesario esta dirección. Por eso Pablo tuvo un encuentro, y cuando tuvo un encuentro, él dijo que lo que él había aprendido en un pasado lo estimaba como basura. Sí, no. Pero lo que aprendió desde que tuvo el encuentro en adelante, porque la inteligencia se le quedó, pero cuando esa inteligencia empezó a ser utilizada por el Espíritu, dejó de perseguir y empezó a unir. ¿Ves? Empezó, perdón, empezó a ir a lugares y a dejar iglesias. Cuando empezamos a ser dirigidos por este Espíritu, nos volvemos un Pablo, que en donde quiera que vamos, aunque él sabía que estaban haciendo mal, pero daba el consejo para que cambiaran. No los condenaba a muerte. Decían, si siguen así se van a perder, pero hay una oportunidad, ustedes pueden cambiar. Si nos volvemos un Pablo y podemos entender la diferencia, que cuando tenemos a Dios de verdad dentro, vamos a entender por qué la persona me está persiguiendo. Pues a lo mejor es que estoy entendiendo mal. Vamos a ir al grano, vamos a ir a la raíz. ¿Qué te sucede, hermano? Tú sabes, hay algo mal, necesitas ayuda, saber hablar. No estar reprendiendo a la persona porque simplemente usted no entiende la situación que está, usted no sabe, porque a veces pasa serio. No sabe si es porque es tímido. ¿Tú me entiendes, Jonathan? Estas cosas pasan. Sí, sí. Por eso es que es bien importante, hermano, que usted sepa tener una dirección del Espíritu. Porque a mí tú no me vengas a decir estoy en el Espíritu y le voy a calar a palo a este. Porque el Espíritu Santo lo que va a hacer es tratar de resolver para que se lleven mejor y para que el amor de Cristo se manifieste en los dos, no solamente en mí. Se manifieste en los dos. Por eso Saulo, que perseguía, esparcía, dañaba, hacía daño sin saber. Pero una vez que fue Pablo, fue diferente. En vez de esparcir, dijo, espérate, yo esparcía antes, nos vamos a hacer esto mejor. Ahora yo tengo una dirección de un espíritu, vamos a unir. Vamos a hablar del amor, vamos a hablar de los errores, vamos a ver cómo podemos llevar una mejor comunicación, vamos a ver cómo podemos llevar esta iglesia donde es, al cielo. Vamos a ayudar a los diáconos en vez de criticar. Vamos a ayudar a este líder en vez de criticarlo. Vamos a darle una ayuda. Eso es lo que debemos hacer, Jonathan. Exacto, y yo creo que es importante notar que el caso, obviamente, que el caso de Pablo y los discípulos, estamos hablando de una persecución que era vivida. Estamos hablando de que era algo totalmente serio, ¿sabe? Pablo los estaba llevando a la cárcel y los estaba persiguiendo. Ahora, yo sé que las persecuciones dentro de nuestras congregaciones, de una cierta manera, son persecuciones de personas que tienen problemas conductivos, problemas donde son caracteres no bien desarrollados, donde no muestran el fruto que el Espíritu Santo haya dejado en nosotros, ¿sabes? No podemos seguirnos llamando personas espirituales donde la mayoría de las veces no mostramos ninguno de estos tipos de estos frutos. Ni misericordia, No, nada. y muchos de estos frutos, Rey, cuando uno los habla y uno se da de cuenta, no estamos hablando de hablar en lengua, no estamos hablando de danzar, no estamos hablando de predicar, estamos hablando de algo de conducta. ¿Cómo yo puedo lidiar con mi hermano? Es que el fruto habla de nosotros. Lo que la gente Exacto. no entiende, Jonathan, es que los dones hablan del poder de Dios. Por más que tú hables lengua, por más que tú tengas el don activado, cualquiera, podrían ser los 15 dones, porque ahora pues han aparecido tantos dones nuevos que a todos le llaman un don. Eso habla del poder de Dios, eso no habla de ti. Exacto. Eso habla de lo poderoso que es Dios. Ahora, los frutos son los que hablan de ti. Exacto. Y ahí yo creo que viene siendo la clave a cómo lidiar las persecuciones dentro de la iglesia y aún a cómo resolverlas. Es como Rey nos decía, yo creo que la mejor forma de cómo uno puede resolver las cosas es hablando.
¿Usted sabe cuántas cosas se pudieran haber resolvido en la iglesia porque el líder se tomara el tiempo de hablar con su oveja o la oveja se tomara el tiempo de hablar con la otra oveja o de la misma forma viceversa por simplemente no hablar? Y yo creo que estos casos han creado tantos escándalos que lo único que hemos hecho es buscar un culpable. ¿Quién es? El diablo. O sea, que ese siempre se va a llevar el sello final, ¿sabe? De todos los casos malos, ese se lo va a llevar. Y nunca comenzamos a ver por qué razón dentro de nuestras congregaciones todavía hay conductas que usted y yo sabemos que son conductas malas que la Biblia condena, diciéndole, se supone que ustedes no anden así. Y esto es interesante y es un punto que Rey tocó, de que Pablo, desde el momento que él se vuelve cristiano, está buscando la manera de cómo unir. Tú sabías, Rey, que aún Pablo, gente hablando con envidia y predicando a Cristo, él se quedó tranquilo. Él decía, no te preocupen porque aunque sea están predicando a Cristo. Eso fue después. Seguro, después ¿Qué? que se convertido en el Señor. Sí. El mismo Pablo, mira la sabiduría de Dios, el mismo Pablo entendió y dice, mira, yo entiendo que ellos lo están haciendo con motivos incorrectos, pero están predicando a Cristo. Le está dejando saber, yo puedo resolver este caso de otra manera totalmente diferente. Yo puedo bregar con la envidia diferente, yo puedo bregar con el celo diferente. La cuestión es que dentro de la iglesia todo lo queremos volver como una condenación o salvación. Y no queremos lidiar con el hermano, ya que sabemos que la conducta mala, la Biblia no la aplaude. ¿Qué yo lo que debo hacer? Yo quiero salvarle la vida a mi hermano. Yo quiero salvarle, mejor de yo predicar para que usted siga predicando de Penina y Ana. Y usted sabe quién es Penina, bregue con Penina. Y yo sé que hay gente que... Y ayúdela, exacto, Es que la ayúdela. gente no entiende. El caso de Ana no era Penina, era Ana misma. Porque el estéril no era Penina, el estéril era Ana. La cuestión es que siempre hemos interpretado los textos acorde de cómo podemos asociarlo con la situación. Que una hermana se me levantó, Ana y Penina. ¿Sabe? Me empujaron con violencia. El hermanito me está empujando con violencia. ¿Por qué? Porque el hermanito no quiere que yo haga lo que yo quiero, lo que yo quiero hacer. Y no entendemos que lo que estamos haciendo, y es como tú decías, estamos creando guerras espirituales dentro de la iglesia. Estamos viviendo una persecución, la tercera guerra mundial dentro de la iglesia, por el simple hecho de que hay 2 o 3 hermanos que nadie quiere bregar con su carácter. Nadie quiere bregar. ¿Qué es lo que hacemos? Lo echamos por un lado. ¿Qué? No es el mal criado de la iglesia, fíjate eso. Es el hermano Déjalo allí en aquella esquinita. Sí, no, déjalo por loco, dale banda. Y ese es el problema de los grupos. El caso de los grupos no es que no es malo que hayan grupos, lo que es malo es la indiferencia hacia los demás. No podemos crear, vamos a decir, por ejemplo, que es bueno hermanos que estén dispuestos a estar chequeando a otros hermanos. Mira, hermano, vamos a hacer algo por allí, vamos a ir a los hospitales. Es bueno y hay veces que siempre tenemos ese grupo más cercano porque está mucho más dispuesto. Pero no todos los grupos vienen con la misma disposición. Hay unos grupos que están por crear indiferencia y tienen la misma idea y la misma conducta. Dese de cuenta que los murmuradores no se van a ir con los que no hablan de nadie. Los murmuradores, ¿con quién se van a ir? Con los murmuradores. Los celosos, ¿con quiénes se van a ir los celosos? Con la misma persona que se asocia a esa realidad. Y ahí es donde la mayoría de las veces miramos y observamos que son los casos principales dentro de las persecuciones en las iglesias. Recuérdese que el caso de Pablo es totalmente diferente. El caso de Pablo muestra una real persecución en contra de la iglesia, pero lo que a veces usted está pasando en la iglesia es algo simplemente conductivo de cómo yo lidio con mi hermano. Más nada. Y fue Jonathan, y fue una persecución real. Y de Sí. esa persecución real él aprendió. Seguro. Aprendió porque cuando tuvo el encuentro dio el brazo a torcer. Exacto. Porque hay personas que tienen un encuentro, pero el orgullo no hace que sus brazos tuerzan No. para poder entender al que no podemos digerir. Sí, ese es el caso, y esto Pablo lo enseñó, Romanos 12:2. Él mismo dice que usted no tenga un alto concepto de usted mismo. Usted no puede seguir teniendo la misma estatus, la misma idea, donde a veces no pueda ni lidiar con su propio hermano. Por eso es que a veces, como Rey nos estaba diciendo, Pablo, por ejemplo decirlo, la preparación o la función de la preparación de los hermanos, tendemos a hacer ver donde los echamos para un lado por no bregar con ellos. Si usted sabe que el hermanito tiene un problema, no sé, es malcriado, bregue con él, sea amable. La Biblia nos manda a soportarnos los unos a los otros. ¿Cómo usted cree que el amor de Dios se va a mostrar si usted no lo pone a prueba? Hay que ponerlo a prueba y para eso vamos a tener hermanos que van a ser medios picantes en la iglesia. Eso es verdad.
van a estar ahí. Ahora, obviamente que no podemos aplaudir el pecado cuando el hermano no quiera arrepentirse, porque la Biblia nos enseña todas estas funciones de cómo podemos lidiarla y cómo podemos bregarla, pero nunca el caso se va a tratar de que uno es malo, simplemente me están persiguiendo, yo soy el protagonista principal y todos están en contra mía. No lo podemos seguir haciendo hacer ver así, aunque hay perseguidores dentro de la iglesia que debemos de una u otra cosa manejar el asunto. ¿Cómo lo podemos manejar? Bregar con ellos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es tu pleito con la iglesia? O sea, ¿cuál es la guerra que hay? ¿Cuál es la situación que hay con los hermanos? No te gusta estar en donde está, toma el tiempo y váyase de su iglesia. Si usted no quiere estar en ese lugar, váyase. Si usted va a crear escándalo, no se quede ahí. No se quede ahí. Por eso es que Pablo lo hacía bastante. Pablo expulsaba gente de las congregaciones porque eran gente que no querían estar ahí, creaban escándalos, eran gente que no debían de estar ahí. Y muchas veces en toda la iglesia hay gente que no quiere estar en los lugares donde ellos están. ¿Qué ellos hacen? Vamos a buscar un problema, un motivo para yo irme. Hermano, tome el derecho de irse, no espere por nadie. Ni por un motivo, nada, no busque una excusa. Si usted no quiere estar, váyase, pero no cree escándalo, no cree problemas, no cree persecuciones. Y dentro de las iglesias, alrededor del mundo entero, eso suele pasar bastante. Pero Rey, mirando la pregunta 5, podemos observar cómo nosotros podemos cambiar la actitud, que es la misma que estamos hablando. ¿Cómo podemos cambiar la actitud de esa de Saulo a una actitud de Pablo de unidad? ¿Sabes? Sabemos que Saulo era el divisor, todo el mundo para cárcel, preso, no los odio, los quiero ver muertos, a una actitud de déjame ayudarte, déjame bregar contigo, déjame ser amable, te voy a decir la verdad aunque te duela, pero estoy dispuesto a bregar contigo. Estoy dispuesto a llorar contigo y a reír contigo en los momentos más difíciles. Rey, ¿cómo podemos bregar con estos casos en un tiempo de persecución de iglesia y poder romper con ese vínculo de Saulo y volvernos hermanos creyentes así como Pablo lo fue? Pues mira, si vemos en Hechos 9, de 3 al 5, nos explica de qué manera Pablo tuvo ese encuentro. Y este encuentro lo vamos a tener toditos, hermanos, toditos. Si le damos la oportunidad a Cristo de entrar a nuestra vida, lo vamos a tener. Y esta es la manera que podemos cambiar. Mira lo que le sucedió a Saulo y se volvió un Pablo. Se volvió de un perseguidor a una persona que unía. Una persona que quería matar a una persona que quiere que la gente viva. Desayudar para ayudar. Mira lo que nos dice en Hechos 9, 3 al 5. Dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de una luz del cielo. A lo mejor Dios te quiere llevar a Damasco. Sí. No, tú no vas a saber dónde es el Damasco tuyo. Pero a lo mejor Dios te quiere llevar al Damasco para que tú tengas el encuentro con Él. ¿Cuál es el Damasco? A lo mejor usted mismo sabrá cuál es el sitio que tiene que ir para tener ese encuentro. Dice el 4, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? A lo mejor cuando usted tenga ese encuentro, el mismo Jesucristo te va a hablar. ¿Por qué me estás persiguiendo a mí mismo? ¿Por qué te estás persiguiendo a ti mismo si tú mismo eres la iglesia? Mira lo que dice el 5. Sí. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Pues usted, cuando escuche esa voz, aprenda a identificarle, pregunte, ¿quién eres? Porque Saulo preguntó quién era y él se identificó, porque el enemigo podrá imitar, pero la voz de Jesucristo es genuina. Usted va a saber, cuando usted pregunte y te diga que usted lo va a saber. Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar conocer contra el aguijón. Hermano, mira, si es dura conocer contra el aguijón, imagínese cuando usted persiga a las personas que son mismas de Cristo. Usted a veces se ha preguntado por qué usted no progresa. A veces usted se ha preguntado por qué no ha podido orar bien. A veces usted se ha preguntado por qué no sale del hoyo. A veces usted no se ha preguntado qué cosas estoy haciendo mal. Pues ahí en el momento es cuando usted se autoanaliza. Y a través del Espíritu usted puede decir, wow, esto es lo que estoy haciendo mal. Wow, estoy hablando mal del hermano. Wow, estoy persiguiéndolo. Wow, hice que el hermano aquel se fuera de la iglesia. Exacto, sí mismo.
se fue de la iglesia por cualquier XY razón y ya no es mi hermano. Si él se va y se congrega en otra congregación, no, ya no es mi hermano. El hermano mío es el que se está congregando en la iglesia donde yo estoy, cuando la iglesia es una. Exacto. Ninguna nominación se va al cielo, sino simplemente una iglesia. Mira, yo tengo amistades en diferentes, igual que Jonathan, en todas, y los tratamos iguales. Porque eso no tiene que ver, porque aquella es una dominación de un nombre y aquella de otra. Todos somos hijos de Dios. Dios no se va a llevar a los de allá y estos va a esperar, no, se los va a llevar a todos a la vez. Y a veces nuestra ignorancia causamos eso. Pero si hacemos como este encuentro que tuvo Saulo, chocó con la presencia de Dios y entendió que fue la presencia de Dios y aceptó que fue Dios, ahí es que ese cambio, cuando los convertimos en Pablo, entonces vamos a entender estas situaciones. Vamos a saber ir a la raíz del punto, vamos a saber comunicarnos. Todo no es con grito, todo no es con pelea, todo no es que como muchas personas a veces quieren reprender a los hermanos y sin saber lo que está pasando y ya estás reprendiéndolo. Sin preguntarle qué está sucediendo, ya entraste en el espíritu y pegas a reprenderlo. Y nada cambia. ¿Por qué? Porque en realidad tú no sabes lo que está sucediendo. Si eso es una oportunidad que el espíritu te está dando para que arregles el problema. Exacto. Y aún así, Rey, aún así, yo creo que con todo y eso, uno tiene que buscar cómo resolver esos asuntos. Ningún asunto que se ha creado por tiempo se va a resolver de la noche a la mañana. Ninguno. Ningún tipo de asunto. No importando que sea, como tú estás diciendo, no importando que se conlleve o que se pueda llevar como los asuntos de persecuciones en la iglesia, de gente que estén persiguiendo a otros hermanos. No importando que sea, siempre va a haber algo más profundo de lo que parece. Sí, por eso, mira, hay momentos que suceden estas cosas. Hay momentos en el cual el enemigo quiere convertir su mente en la de Saulo. Hay momentos, claro que sí, convertirla. Él podrá tirar un dardo y si usted hace caso a ese dardo, la puede convertir en la mente de Saulo, en perseguir. Pero no se deje. Dígale al enemigo que así como Pablo tuvo un encuentro con Dios, con Cristo, también tuviste un encuentro con Cristo y decidiste seguirlo. Cuando usted verdaderamente decide seguir a Cristo, usted va a saber cómo lidiar con estas cosas y usted no va a ser un perseguidor de iglesia. Hermano, Dios les bendiga, Dios les guarde y que la paz de Cristo esté sobre ustedes. Amén, Dios les bendiga y esto es Radio Camino al Cumplimiento, extendiéndome a lo que está adelante. Dios te bendiga.